proyecto que vamos a analizar rápidamente. Es un proyecto, una vez más, saltamos a otro lado del mundo, hemos pasado por Estados Unidos, hemos pasado por Holanda, hemos conocido un poco Paolo Soleri con su actividad entre Italia y Estados Unidos, y ahora pasamos a Japón. Japón ha sido un terreno particularmente fértil en cuanto a visiones utópicas, tal vez sigue siéndolo. La cultura japonesa ha producido algunos de los más interesantes y más radicales pensadores en cuanto a arquitectura, urbanismo y territorio, sobre todo en el siglo pasado, y sobre todo cuando hablamos de un grupo de arquitectos y urbanistas que se reúnen y se reconocen e identifican bajo el nombre de metabolistas. Los metabolistas eran, como dijimos, un grupo de arquitectos, pero no solamente, de pensadores utópicos que buscaban encontrar soluciones de proyectos para lo que era la sociedad contemporánea. Estamos hablando de los años 60 en adelante, 50, 60 en adelante, entonces estamos hablando del posguerra, y regresando un poco a la origen de las utopías, entendemos nuevamente que la utopía se hace necesaria como pensamiento, como respuesta a la historia, como respuesta al contexto, cuando el contexto es particularmente radical, digamos, es particularmente complejo en su entendimiento, como puede ser el posguerra, después de las guerras mundiales, se hace necesario un pensamiento utópico, o por lo menos la historia ha demostrado esto. Entonces, en el marco de los metabolistas en Japón en los años 60, posguerra, hay uno en particular que es el fundador y el más conocido y probablemente el padre de lo que son los metabolistas después. Kenzo Tange es un arquitecto japonés absolutamente reconocido y conocido a nivel mundial, y en particular ha sido el modelo y el mentor para una gran cantidad de arquitectos que en Japón sobre todo han desarrollado su propia carrera posteriormente. En particular, de toda la actividad de Tange, nos interesa identificar un proyecto que nos ayude a situarlo en una visión utópica. Entonces, el proyecto que quiero contarles es el proyecto que se llama Tokyo Bay, para la bahía de Tokio. Kenzo Tange se imagina una gran infraestructura que, a diferencia del proyecto de Frank Lloyd Wright o del proyecto de Paolo Soleri, en verdad es una infraestructura que se integra en el territorio de la ciudad, pero no en el territorio terrestre, sino en el territorio marítimo. Entonces es una gran infraestructura que, como una gran grilla, nuevamente un gran sistema que se adapta y se ubica en el mar, encima del mar, en la bahía de Tokio. Lo interesante acá es entender la utopía como infraestructura, nuevamente entender la utopía como sistema flexible, y entender la utopía como también, y esto lo hace muy diferente de los que analizamos anteriormente, como algo que busque cierto carácter de identidad respecto a su contexto. Entonces es particularmente interesante mirar el proyecto de Tange, porque si bien hay un sistema genérico de la grilla que se adapta a la bahía de Tokio, pero los edificios que él se imagina para apoyar y insertar en ese sistema son edificios de fuerte carácter local. Entonces, Kenzo Tange, a diferencia de los arquitectos y urbanistas anteriores, es particularmente interesante por su búsqueda de construir una relación de identidad con el lugar y con el contexto donde está planificando y proponiendo su utopía. Entonces, a nivel genérico, la estructura es un gran sistema, pero a nivel edificio, a nivel arquitectónico,
los edificios, vale la redundancia, tienen el carácter, la configuración y la tipología de edificios típicos y tradicionales japoneses. Podríamos decir que utiliza la escala del territorio para dar forma a su visión utópica o la escala urbana y la escala arquitectónica para encontrar cierta reconocibilidad, para encontrar un poco una relación a nivel de identidad con el contexto. Pasando y nuevamente saltando en este caso a Latinoamérica, me pareció importante en esta trayectoria de visiones utópicas, todas diferentes pero todas que conservan algo en común, me pareció importante mencionar un edificio o un proyecto, mejor dicho, en Latinoamérica. En este caso en Lima, Perú. Los arquitectos Siriani y un grupo de arquitectos más amplios, pero el más probablemente reconocido y el que me interesa mencionarles es Enrique Siriani. Han construido en Lima un proyecto que se llama Residencial San Felipe. Como acabo de mencionarles, a diferencia de los proyectos anteriores, en este caso, finalmente vamos a hablar de un proyecto construido y realizado. Podríamos decir de una pequeña utopía que finalmente se ha realizado y se ha construido. Menciono Enrique Siriani como arquitecto porque Enrique Siriani es peruano, vivió en Francia y bajo la influencia de arquitectos mencionados anteriormente como Jonas Friedman, desarrolla cierta visión utópica para la ciudad y para lo que es el habitar. Tanto que como arquitecto se interesa particularmente a toda la práctica de proyectos residenciales y se da el caso que en el Perú tiene las circunstancias y coincidencias positivas de encontrarse en un momento histórico en el que se dio mucha importancia a proyectos residenciales. Estamos hablando de el Perú de los años 60, que también, y sobre todo Lima de los años 60, que como ciudad está viviendo un crecimiento absolutamente exponencial, que viene y empezó al inicio del siglo pasado, al inicio del siglo XX, y sigue, bueno, hasta actualmente. Entonces, en esta trayectoria de crecimiento de la ciudad, en los años 60 en particular, el presidente del Perú ha sido un arquitecto, Belaúnde, y en este contexto, con un presidente arquitecto que entendía la necesidad de enfrentar la situación social, económica y política también desde el punto de vista de la planificación y de la arquitectura, el arquitecto Enrique Siriani entra en el discurso y en el debate nacional y junto con un grupo de arquitectos realizan el Residencial San Felipe. El Residencial San Felipe es un conjunto residencial que se desarrolla en un terreno de aproximadamente 27 hectáreas y se dirige a un público de clase media, que se está formando y se está consolidando en esta época en el Perú. Es particularmente interesante al día de hoy mirar el proyecto del Residencial San Felipe como un modelo de ciudad. El terreno es muy grande, hay edificios de diferentes escalas, hay edificios torres, hay edificios de 6 o 7 pisos medianos y hay edificios menores de 2 o 3 pisos que son pequeñas residencias o pequeños ejes digamos multifamiliares. Y de las 27 hectáreas, una gran mayoría han sido dejadas como espacios libres. Entonces hay plazas, hay parques, hay funciones públicas. Digamos que el residencial no solamente responde a la necesidad de hospedar personas para digamos dormir, no es solamente un barrio dormitorio como pasa en muchos casos cuando se hacen grandes desarrollos inmobiliarios, sino es una pequeña ciudad en sí, es un barrio que tiene las características de ciudad, tiene centros de salud, tiene centros educativos. Entonces una utopía que yo me atrevería a decir
una de las utopías construidas más exitosas, por lo menos en el contexto de Latinoamérica y por qué no a nivel global. En el contexto en que se realizó el Residencial San Felipe, en Lima se han realizado anteriormente y posteriormente, pero en esta época, años 60, 70, se han realizado varios proyectos de residenciales masivos. Muchos de ellos se llaman unidades residenciales, y uno en particular vale la pena mencionar e investigar, que se llama Previ, que es un proyecto experimental de vivienda desarrollado acá en Lima con el apoyo y la consultoría de arquitectos y urbanistas de nivel internacional, que vinieron un poco a entender el contexto peruano para poder armar modelos y sistemas de ciudad y de barrio y de vida acá en la ciudad latinoamericana. El proyecto del Residencial San Felipe, siendo construido, nos lleva o nos acompaña al último análisis y último proyecto que quiero proponer en la mesa de debate. Nuevamente, haciendo un salto a nivel global y pasando a Inglaterra, al Reino Unido, proponiendo una mirada hacia una pareja de arquitectos, Alison y Peter Smithson, y en particular a un proyecto construido que se llama Robin Hood Hills. Ahora, como hemos venido haciendo, hay que poner en contexto los proyectos. Entonces, Alison y Peter Smithson son dos de los miembros de un grupo que se llama Team 10 en inglés. Team 10 es un grupo de arquitectos, urbanistas y pensadores que en los años 60 y 70 toma una postura crítica respecto al modernismo. Ellos habían podido participar al SIAM, que es encuentros internacionales para debatir, formular y difundir el credo, el manifiesto de la arquitectura modernista, y en este caso los miembros del Team 10 todos coincidieron que el modernismo era demasiado técnico, buscaba resolver el urbanismo, la ciudad y la vida de las personas desde una postura muy técnica, mientras ellos proponen bajar la escala al ser humano y tratar de entender y diseñar aún sistemas muy amplios, muy grandes, ciudades y barrios, pero con una mirada hacia la escala humana, de manera más humana. Entendemos que ese es un tema absolutamente actual, al día de hoy es un tema de debate y permanentemente en la mesa y en la agenda de cualquier arquitecto urbanista o planificador. Entonces, Alison y Peter Smithson en este contexto realizan pocos proyectos, pero uno de ellos es particularmente importante, que es Robin Hood Hills. El proyecto es un proyecto de estilo, digamos, brutalista, es decir, un proyecto que hace de la honestidad material su principal carácter. Es un proyecto donde la complejidad no se da por la forma, sino por la manera de vivir. Y sobre todo en algunas características que ellos deciden crear, digamos. Por ejemplo, una de ellas, o la más importante, la que ellos llaman las calles en el aire. Es un proyecto de gran escala, un proyecto residencial inmenso, que está pensado para igual la escala humana, está pensado con todas las circulaciones de una medida y de una orientación tal como para que las personas puedan encontrarse. Entonces, si bien es un sistema utópico y llega a realizarse en una escala, digamos, arquitectónica, pero grande, nace como una utopía, como ellos la llaman, una utopía del presente. Una utopía que se basa no solamente en un pensamiento abstracto, sino en responder a lo que es la realidad y lo que son las urgencias que los arquitectos encuentran en la realidad.
Eso también es un proyecto construido y vale la pena mirar un poco toda la trayectoria también de los arquitectos Smithson para entender dónde situar este proyecto a lo largo de su trayectoria. Vale la pena ahora hacer una reflexión, mirar atrás y con la intención de utilizar esos casos de estudio y estos proyectos mencionados para ojalá encontrarles el valor actual. Empezamos mencionando un poco el origen del concepto de utopía, Tomás Moro, inspirado a la idea de república de Plato, y después saltamos a lo que es post-revolución industrial, cuando las ciudades ya habían interiorizado la revolución industrial y se habían convertido en centros urbanos bastante saturados, contaminados. Empiezan a surgir algunas visiones como la de Frank Lloyd Wright con Broadacre City, que si bien es interesante, aleja los centros habitados afuera de la ciudad, entonces comporta otro tipo de problema. Después miramos a la visión de Paolo Soleri, Arcosanti, asimismo alejando el centro o la ciudad ideal y utópica afuera de la ciudad histórica y consolidada, pero construyéndola con algunos recursos, con los recursos, digamos, naturales que ofrece el lugar. Después de Soleri saltamos de Estados Unidos a Holanda y reflexionamos sobre la idea de Constant, llamada New Babylon, Nueva Babel, que es un modelo absolutamente abstracto y utópico de una ciudad movible y lúdica que piensa una nueva manera de vivir y una nueva forma de ser humano, básicamente. Un sistema, literalmente, que se puede adaptar y expandir en el espacio y en el tiempo. En la misma línea, pasamos a ver el proyecto de Kenzo Tange, Tokyo Bay, para la bahía de Tokio, que en el 1960, posteriormente a las dos guerras mundiales, propone una utopía, pero muy localizada y muy personalizada, podríamos decir, para la ciudad de Tokio, que juega un poco entre un modelo genérico, una gran grilla flotante encima de la bahía, de la superficie del mar en Tokio, pero que bajando a la escala arquitectónica busca rescatar la tradición y el modelo constructivo local. Y de esto hemos saltado a dos utopías ya realizadas, como en Lima, Perú, el proyecto llamado Residencial San Felipe, principalmente interesándonos en el arquitecto Enrique Siriani, uno de los arquitectos que ha realizado este proyecto, como un gran ejemplo de poder, de ciudad en la ciudad, un gran ejemplo de poner a prueba la utopía, pero ya en el terreno y en el campo de la realidad, una utopía aterrizada, como dicen los Smithson, una utopía del presente, justo mencionando ellos como últimos arquitectos que hemos analizado con su proyecto Robin Hood Hills, que de alguna manera han invitado a mirar la utopía como una necesidad, como algo que responde al presente. Ahora, y para cerrar esta unidad, de manera un poco polémica, quisiera contar que este proyecto de Robin Hood Hills últimamente es parte del debate internacional porque está muy bajo presión, porque por intereses económicos y en la ciudad de Londres básicamente se quería demoler. Entonces hay una conferencia interesante del arquitecto Rainer de Graaf, se la pueden encontrar en internet, y donde él mismo menciona como demoler un proyecto de carácter utópico es de alguna manera una señal de renuncia respecto al pensamiento utópico, cuando esto sería más necesario. Entonces la utopía como modelo de pensamiento que se traduce en espacio, se traduce en ciudad, se traduce en territorio, en arquitectura, y responde a la realidad compleja que estemos viviendo ahora.
Y esa es un poco la invitación final, que puedan básicamente utilizar esos casos de estudio como una invitación y unas premisas y un pretexto para no perder cierta actitud utópica y crítica al momento de observar la realidad en todas sus facetas. Muchas gracias.